¿Qué onda, gente? ¿Qué ondas? Ya tenemos días de no vernos, pero por aquí andamos otra vez. Noticias antes de empezar toda la historieta de ahora. Quiero estar sacando un video por lo menos semanal. Vamos a retomar otra vez el canal. He creado un nuevo Instagram que sea específicamente solo para esto. Voy a estar posteando ahí. Igual en el canal de YouTube, ahí les voy a dejar el enlace para que puedan ir y ver las historias. Como siempre voy a poner, bueno, esta quizás como es la primera y es como introducción, voy a poner igual abajo un botoncito, creo que se puede poner como en YouTube un botoncito donde aparece y le das clic y te manda de un solo al segundo de la historia específica. Así es que eso es para los que quieren ir de un solo al mandado. Pues bueno, la historia de hoy, gente, lo que sucede es que el ser humano como tal, nosotros funcionamos en base a la continuidad de los eventos. Nosotros tenemos una situación y la vamos acomodando hasta que se vuelve una rutina y nos sentimos cómodos. Después nos quejamos de que, ay, nada, qué aburrida, hay que hacer... Pero no, el punto es que nosotros funcionamos en base a rutina. Pues esta historia data de los albores de 1996, me acuerdo que fue un miércoles de octubre, fue el último día de clases. Cuando yo estudiaba, habían varios horarios de salida. El que teníamos cuando eran solo exámenes es donde más temprano salíamos. Y como toda rutina, yo tenía mi rutina, mi familia tenía una rutina, todos tenemos una rutina que ya todos sabemos qué esperar. Cuando algo se sale de la norma es donde vos te quedas confundido. Pues esta historia nos va a enseñar un montón a superar esas confusiones. Yo estaba en la pasarela, me acuerdo perfectamente bien, estamos hablando de que tenía 9 años. Recién cumplido, quizás los 10, sea el caso. 9 años. Por cierto, un año donde casi me muero de bronquitis, pero esa es otra historia. Entonces me acuerdo que estaba yo en la pasarela esperando que llegaran a traerme. De repente llegó el carro que toda la vida había llegado. El carro de siempre, el de toda la vida. Llegó, se subió, yo perfectamente lo vi subirse. Entonces, como era rutina, yo emprendí camino, me despedí de los compañeritos y empecé a caminar. Y como era rutina, había sido siempre, yo abrí de la puerta, abrí. Y como yo ya sabía que adentro iba a estar mi mamá, entonces yo solo me subí, me senté, cerré la puerta y volví a ver rápido para saludar. Y fue la primera impresión. Desde ahí, en ese momento fue que me di cuenta que algo estaba saliendo mal. No era mi mamá, era mi papá. Y no es que estuviera mal que fuera mi papá, porque al final, pues mi papá está todo bien, era don Pepe. El problema es que nunca había sido él. Entonces, a mis 9 años no logré conectar todos los puntos y como no sabía qué pasaba, 2 preguntas lógicas se me ocurrieron. La primera, ¿y mi mamá? A lo que mi papá volvió a ver con su sabiduría del carro, estaba así, volvió a ver así como este mono, las preguntas tontas que me hace. Volvió a ver, no estaba, vine yo. Me quedo satisfecho. Siguiente pregunta válida, ¿y qué vamos a comer? Porque si no era mi mamá la que venía a traernos, quiere decir que la comida no estaba preparada antes de eso. Quiere decir que no vino justo después de haberla preparado para irme a traer algo. No, sino que todo el panorama, todo lo que yo podía esperar había cambiado, ya no era igual. A lo que él, con un dejo así de garbo y arrogancia, me volvió a ver así, pero es que con el rabillo del ojo, ni siquiera, incluso menos que la vez anterior. Yo lo tengo preparado, yo te voy a dar. Y yo lo vi, me acuerdo que lo vi de perfil, ese señor que me llevaba como 36, 38 años de ventaja. Yo lo vi sereno, sabio, seguro, no tenía por qué dudar. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Él había ido por mí, él obviamente había preparado las cosas. ¿Cuál era mi papel? Encaminarme, abandonarme en sus planes. Nada más abrazar lo que el destino me tenía preparado. Y así fue. Nos fuimos todo el camino, fuimos riéndonos, hablando de todo, contando babosada y media. Y ya sabíamos cómo funcionaba la relación con mi tata después de las pechadas y después de haber hecho todo eso. Ya la relación se había solidificado, entonces ya una amistad plena, fructífera. Llegamos a la casa. Yo no esperaba menos de ese señor y lo primero que hizo fue darme una instrucción clara. Aventa tu bolsón por ahí y andate a la mesa a sentar. Puta, yo cuando me quedé así dije, puta, este señor lo tiene todo preparado, así que aquí el tonto soy yo. Y yo me preocupé porque yo quería, no porque él ya lo tenía todo listo. Bueno, me fui a la mesa, una mesa redonda de madera, estaba hecha como de tablitas que se pegaban, como tablitas juntas, no era una sola maderón, sino que eran varias tablitas pegadas con unas sillas un poco incómodas de madera. Me senté en la mesa y yo me fijé que en la mesa
había el mantelito que se ponía para cuando te chorreabas, que no entiendo ni por qué lo ponían, porque en realidad, o sea, pues ni mantel ponían, entonces no es como que se fuera a ensuciar el mantel, pero bueno, estaban los mantelitos esos pequeños. Había una cuchara, había un plato así como hondo, y yo dije, bueno, quizás vamos a tomar sopa. Bueno, no es como que mi favorito, pero funciona. Sentado yo estaba, y aquí a mi diestra, al fondo del pasillo, quedaba la refrigeradora. Yo tenía panorama, pero perfecto para poder ver para allá. Entonces yo volví a ver y está mi papá en la cocina haciendo sus tejes y manejes. Entonces yo dije, bueno, él ya preparó las cosas, él ya sabe lo que está haciendo. Inmediatamente después de eso, yo vi que abrió la refri. Ya cuando todo está preparado, que lleva una botella con agua, que hielito, que no sé qué, y los vasitos y todo. De repente yo vi que abrió la puerta de la refri y siguiente alarma. Yo tuve que haberme dado cuenta ahí, pero fue una alarma, yo tenía 9 años, que podía saber. Entonces vino y sacó de la refri lo que en la casa conocíamos como el guacal de lancha. No podíamos describirlo de otra forma. Era un guacal común y corriente, un recipiente más hondo que pacho de plástico, con un contorno circular, pero era ese guacal que simplemente servía para las emergencias y que su única utilidad era estar en la pila. De eso que cuando vas a la pila, si la pila tiene como el agua y queda por abajo de donde apoyar la ropa, tienes que meter la mano así para buscarlo. Pues ese guacal siempre estaba ahí, y había una razón de ser, había una tradición en la familia que el guacal de lancha estuviera en la pila. Porque si se llegaba a chorrear algo, digamos, necesitábamos agua, anda a traer agua. Ya sabíamos que la única forma eficiente de hacerlo era en la pila, traer el guacal de lancha. O sea, el guacal de lancha era imperativo que estuviera en la pila. Nunca en mis 9 años había estado en otro lugar, salvo en las manos de quien lo utilizara en el momento que se requiriera. El guacal de lancha estaba en la pila. Y era de lancha porque cuando uno va al puerto, así que ve las lanchas que están por ahí, que no les alcanza como la pintura, sino que es la muy fibra de vidrio, pues yo me imagino que allá en el puerto lo que hacen es que meten las manos en los botes de pintura, Sherwin-Williams, Comex, meten la mano y salpican así las lanchas. Entonces quedan como a veces pinturas como tirones más largos, a veces unas gotas bien gruesas que chorrean, y se seca y queda pintado de colores variopintos, y esa es la lancha. Entonces el guacal estaba hecho de la misma forma, un plástico caquero con trozos de pintura de a saber qué época. Entonces era el guacal de lancha porque simulaba una lancha. Entonces yo lo vi a mi papá sacar el guacal de lancha de la refri. Puta, esto no es normal, o sea, en 9 años, ¿cómo es posible que se le fuera a ocurrir? Para empezar porque estaba ahí, pero tuve este choque de emociones entre mi papá, él sabe lo que está haciendo, él me fue a traer, él preparó la comida, no me va a dejar morir de hambre. Si hasta la Biblia está que qué padre le diera una piedra a su hijo, no, hasta la culebra pues lo hacen mejor. No era posible. Entonces yo dije, bueno, tengo que controlar estos impulsos naturales de querer tener la alerta de que algo está mal y confiar. Como dije al principio, me voy a abandonar en lo que el destino me depara. 9 años tenía. Bueno, llevó el guacal a la mesa y lo puso en medio de los dos. Apartó los platos, agarró la cuchara y con la misma, no arrogancia, con la misma seguridad con la que me platicó cuando estábamos en el carro, me dijo, vaya, come. Y yo me le quedé viendo y vuelvo a ver el guacal. Y era un cerro de quesillo. Pero es que el quesillo es caro, o sea, el quesillo no es barato. No es que hoy está caro, el quesillo siempre ha sido caro. Y era un cerro, pero es que le digo, eran, no sé, 4 libras de quesillo. O sea, el guacal tenía un copete de quesillo rebosante. Y yo dije, qué raro. Pero bien, papá tan seguro que agarró su cuchara, le pegó una cucharada al quesillo y tragó y tomó agua. Y le empezó a dar. Y yo lo vi y dije, bueno, esta es la dinámica, esto es lo que estamos haciendo, esto se está haciendo ahorita. Bueno, está bien, voy a colaborar, me voy a abandonar en esta embarcación del destino. Y agarré y le metí la primera cucharada al quesillo. Un quesillo un poco extraño, no era súper especial. Seguí comiendo y tomando agua. Cada bocado me convencía más que no era súper especial. Bueno, la plática de la casa continuó, como mira, ¿y qué tal el colegio? Y yo, es que ya salimos de clases, porque creo que era el último día de clases, de hecho. Y bueno, la plática continuó mientras no dejábamos de comer quesillo. Bueno, cuando ya quedaban, de eso cuando estás compartiendo comida, que te da miedo agarrar el último poco porque has estado agarrando un estándar de cantidad,
pero ya solo queda ese estándar de cantidad. Entonces decidí agarrar la mitad y se va agarrando por mitades hasta que al final no sos tú el que se lo acaba, pues. En esa dinámica psicológica, en esa lucha fría de prudencia con los alimentos y compartir, en eso estábamos. Cuando de repente, bueno, vino mi papá y ya no quedaba nada más que compartir, raspó y se lo acabó. Entonces vine yo y después de que ya se había culminado el punto de la comida, le digo, papi, mira, da que estaba bien raro este quesillo. Y se me queda viendo y me dice, raro. ¿Cómo raro? Yo tenía 9 años, recordemos, tenía 9 años. Yo en ese momento no logré poner en palabras lo que les voy a explicar ahorita, pero yo lo traté de asimilar con situaciones, porque la forma más fácil de dar una idea a alguien más es hablar de algo que los dos puedan reconocer fácilmente. Eso es así. Cuando uno quiere enseñar algo o explicar algo, uno tiene que decir o hacer algo que la otra persona pueda relacionar con ideas propias para que le quede grabado. Entonces yo traté con mis 9 años, traté de invocar todas esas experiencias que pudimos haber compartido en conjunto para poder explicar o encontrar algo que me permitiera explicar por qué ese quesillo sabía raro. Y me acordé cuando íbamos de camino para los proyectos de papá, mi papá era arquitecto, íbamos para los proyectos del río Lempa y pasábamos por las calles de tierra gigantes, así larguísimas, así de polvareda y todo, y que después de todo del camino de tierra y de irte así con la ventana abajo llenando de polvo, los dientes cuando le hacías ahí, te quedaba como granuloso y sentías como esas micropartículas de tierra que ya no permiten que la mordida de la dentadura encaje como comúnmente lo hace. Pero era muy complicado explicarlo. Entonces de ahí recordé otra cuando estábamos en la playa, en Salinitas, antes de que fuera de Cameron, y las olas hasta abajo, que era una arena de como concha molida, porque es arena blanca, que las olas te revolcaban y te hacían como hartar tierra, te hartabas así la arena, y te quedaba esa misma sensación. Entonces yo, como granulosa, como que te estorba y no te podés limpiar porque son tan pequeñas y son tantas que aunque te pases la lengua no logras absorberlas todas como para despejar la mordida. Entonces yo al final, mi papá no le pude decir nada. Y le dije, papi, es que sabe como a tierra. Y mi papá se quedó, tierra, quesillo. Si esto no es quesillo. Y yo lo volví a ver más confundido que nunca. Pero ya me lo había comido, pues ya está, ¿qué puta me comí? Ya me lo había comido y fue como, papi, pero ¿y si no es quesillo, qué es? Masa. O sea, el maestro tripeó. O sea, el maestro estaba viviendo su propia aventura, su propia discordancia en la realidad y en la rutina. O sea, me imagino que el maestro dijo, puta, tengo que ir a traer a este cabrón porque mi mujer no está. Y me imagino que corrió hacia la puerta y fue como, hijo de puta, pero no hay comida, tengo que darle de comer porque mi esposa siempre tiene la comida, pues. Y él va a venir con hambre. Me imagino que se regresó corriendo. O sea, iba apagando incendios. Iba surgiendo algo, él lo iba solucionando. Llegó a la cocina y fue como, puta, que lo hice, aquí no hay ni mierda para darle de comer. Y empezó a buscar y empezó a ver. Cuando de repente vio la bolsa de maseca. Hijo de puta, masa, papa, puta, Y me imagino que se fue la pila porque ¿de dónde se consigue el agua de emergencia? Porque el agua de emergencia era el guacal de lancha que estaba en la pila. Había una emergencia y se necesitaba agua. El guacal de lancha. Fue, agarró el guacal de lancha, agarró la masa, la preparó y todavía tuvo la prudencia de meterla en la refri para que estuviera fresquecita. La metió en la refri y se fue a traerme. Y me imagino que él, cuando yo le pregunté, y mi mamá, su respuesta fue como yo lo solucioné. No pasa nada. Y cuando le pregunté, ¿y qué vamos a comer? Él ya lo tenía preparado. O sea, cuando él con su seguridad y semblante sereno me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar. Él ya sabía lo que iba a pasar. O sea, él no dejó al azar lo que sucedió. Él preparó antes de... Lo que pasa es que preparó masa, pues. Lo que pasa es que preparó masa. Y ya cuando llegué fue lo demás de la historia que ya acaban de escuchar. O sea, convergieron 2 golpes de realidad descompuesta solucionándose. Y ahí es donde yo aprendí que el hombre debe solucionar. ¿Solucionó o no solucionó? Porque de hambre no me morí. Me imagino que el beso si los pericos se hartan masa todos los días, no nos va a pasar nada. Y no me pasó nada. Así es que la moraleja de ahora es eso, gente. El hombre resuelve.
Hay soluciones un poco menos cómodas que otras, pues, pero ¿solucionó o no solucionó? ¿Me nutrí o no me nutrí? Porque nutrimento le saqué, aquí me encuentro el día de hoy. Así es que bueno, gente, esa fue la historia de ahora. Espero que les haya gustado. Voy a hacer un par de dinámicas en donde la gente que se acuerde de algunas historias mías me responda qué historias quieren o cuál es la siguiente historia que quieren, porque yo voy a estar poniendo un par de historias donde ustedes pueden interactuar para ver qué se puede hacer. Y pues nada, eso. Mientras tanto, ahí estamos. Suscríbanse porque si no, ¡cacular!